La boda de Berto era el escenario perfecto para su victoria, y a la vez, su más secreta venganza. Al casarse con Elena, ataría para siempre a la hija del hombre que casi lo arruina, asegurando su imperio. La vio caminar hacia el altar, una figura de inocencia y belleza, completamente ajena al hielo que rodeaba su corazón. Él le dedicó una sonrisa perfecta, una máscara calculada para ocultar sus verdaderas y oscuras intenciones. Su juramento de amor sería una farsa, y su matrimonio, la jaula dorada donde ella pagaría por los pecados de su padre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Berto Moretti observaba a Elena Valverde avanzar por el largo pasillo de la iglesia, y por cada paso que ella daba, un recuerdo amargo se clavaba en su mente. Recordaba a su padre, un hombre orgulloso y fuerte, doblegado por la traición de Ricardo Valverde, el padre de Elena. Recordaba las noches de insomnio, la amenaza de la bancarrota cerniéndose sobre el imperio Moretti, y el juramento que se hizo a sí mismo, recuperaría todo lo que era suyo y se vengaría. Y la venganza tenía la forma de un ángel con un vestido de novia. Elena era la pieza final de su plan maestro. Casarse con ella significaba la fusión definitiva de empresas Moretti y Valverde Industries, consolidando un conglomerado tan poderoso que nadie podría volver a tocarlo. Pero, sobre todo, significaba tener al único tesoro de Ricardo Valverde bajo su control. Su hija. Sería una esposa trofeo, encerrada en una mansión de lujo, rodeada de todas las comodidades excepto de la única que una mujer anhela de su marido, el amor. La mantendría cerca, la usaría para sus apariciones sociales, pero su corazón permanecería cerrado a cal y canto. Elena llegó a su lado, con las mejillas sonrosadas y una mirada tímida llena de esperanza. Berto notó el ligero temblor de sus manos cuando tomó la suya. Ella era hermosa, de una manera delicada y clásica que contrastaba con las mujeres más llamativas con las que solía salir. Tenía grandes ojos color miel que parecían buscar algo bueno en él, y eso lo irritaba profundamente. Era ignorante, una dulce ignorante de la guerra que sus familias habían librado. Para ella, este matrimonio era un acuerdo de negocios beneficioso para todos, una oportunidad para construir algo nuevo. Para él, era la culminación de una venganza fría y calculada. Acepto, dijo Berto cuando el sacerdote le preguntó, su voz firme y sin emoción resonó en el silencio de la iglesia. Elena lo miró, y por un instante, vio un destello de algo parecido a la sorpresa, o quizás a la decepción, en sus ojos. Probablemente esperaba un tono más cálido, más amoroso. Acepto, respondió ella con una voz suave, casi un susurro. El sacerdote los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia. Berto se inclinó, su rostro era una máscara de afecto para los cientos de invitados que los observaban. Pero cuando sus labios tocaron los de ella, el beso fue breve, frío y posesivo. Fue un sello, no una caricia. Una marca de propiedad. Elena se estremeció bajo su contacto, y cuando él se apartó, la sonrisa esperanzada que había tenido antes se había desvanecido, reemplazada por una sombra de confusión y una incipiente ansiedad. La recepción fue un evento fastuoso en el club de campo más exclusivo de la ciudad. Berto se movió entre los invitados con la gracia de un depredador, aceptando felicitaciones, cerrando tratos con una copa de champán en la mano y siempre manteniendo a Elena a su lado, su mano firmemente posada en la parte baja de su espalda. Era un gesto que, para los demás, parecía protector y cariñoso, pero Elena sentía la tensión en sus dedos, la forma en que la guiaba y la controlaba sin decir una palabra. Mi esposo parece muy feliz esta noche, comentó una de las viejas amigas de su madre, acercándose a Elena mientras Berto hablaba con un grupo de banqueros. Ha conseguido una esposa bellísima y la alianza empresarial más importante de la década. Elena forzó una sonrisa. Sí, estamos muy contentos. Pero no se sentía contenta. Se sentía como un accesorio, una pieza de decoración cara que Berto exhibía con orgullo. Durante toda la noche, apenas le había dirigido la palabra, excepto para indicarle a quién debía sonreír o qué debía decir. Cerca de la medianoche, Berto se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su oreja. Es hora de irnos. Sonríe y despídete de tus padres. Su tono era bajo, autoritario, y no dejaba lugar a la discusión. Elena obedeció, despidiéndose de su familia con un nudo en la garganta. Su padre la abrazó con fuerza. Sé feliz, mi niña. Berto es un buen hombre, aunque un poco serio. Dale tiempo. Ella solo asintió,
incapaz de expresar la fría premonición que sentía. El viaje a la mansión Moretti, que ahora sería su hogar, se hizo en un silencio pesado. Berto miraba por la ventana, con el rostro impasible, sumido en sus pensamientos. Elena se atrevió a romper el silencio. La fiesta fue muy bonita. Tu madre organizó todo a la perfección. Él se giró para mirarla, y sus ojos oscuros parecieron evaluarla por un largo momento. Mi madre es experta en apariencias. Es algo que deberías aprender rápido. En nuestro mundo, las apariencias lo son todo. La frialdad de su respuesta la dejó sin palabras. No era solo seriedad, como había dicho su padre. Era un desprecio helado, una advertencia. La mansión era imponente, una fortaleza moderna de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Al entrar, el personal de servicio, perfectamente alineado, les dio la bienvenida. Una mujer mayor, de aspecto amable pero mirada severa, se adelantó. Señor Moretti, señora Moretti, bienvenida. Soy Isabel, la gobernanta. ¿Necesitan algo? Solo que preparen todo y se retiren. No quiero ver a nadie hasta mañana por la mañana, ordenó Berto, sin siquiera mirar a la mujer. Y tú, dijo, volviéndose hacia Elena y agarrando su brazo, ven conmigo. La condujo escaleras arriba, a través de pasillos que parecían un museo, hasta llegar a una enorme suite principal. La habitación era lujosa, con una cama king size, un balcón privado y un vestidor del tamaño de su antiguo apartamento. Berto la soltó en el centro de la habitación y se dirigió a un mueble bar en una esquina, sirviéndose un whisky. Elena se quedó allí, de pie, sintiéndose pequeña e increíblemente sola en la inmensidad de la habitación y del silencio. ¿Esta es nuestra habitación?, preguntó tímidamente. Berto bebió un largo sorbo antes de responder. Esta es mi habitación. Tu habitación está al otro lado del pasillo. Conectada por esa puerta, dijo, señalando con la cabeza una puerta discreta junto al vestidor. No tengo intención de compartir mi cama. El corazón de Elena se hundió. Sintió una humillación tan profunda que le costó respirar. No solo no la amaba, sino que ni siquiera la deseaba como esposa. La repulsa en su tono era inconfundible. Entiendo, susurró, aunque no entendía nada. ¿Por qué casarse con ella si la despreciaba tanto? No, no entiendes, dijo él, acercándose a ella lentamente. Se detuvo justo delante, tan cerca que ella podía oler el whisky en su aliento. Permíteme que te lo aclare. Estás aquí por una razón, la fusión. Eres la garantía viviente de que tu padre cumplirá su parte del trato. Serás la señora Moretti en público. Sonreirás, organizarás cenas benéficas y te vestirás con la ropa que yo compre para ti. Pero en privado, para mí, no eres nada. Está claro. Las lágrimas pugnaban por salir, pero Elena se negó a darle esa satisfacción. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Una sonrisa fría y cruel curvó los labios de Berto. Tu padre perdería todo lo que le queda. Su empresa, su reputación, todo. Él te ha puesto en esta posición, Elena. No yo. Ahora, si me disculpas, estoy cansado. Ve a tu habitación. Se dio la vuelta y comenzó a desabrocharse los gemelos de la camisa, dándole la espalda como si ya no existiera. Elena, temblando de ira y dolor, se giró y caminó hacia la puerta que él le había indicado. Antes de cerrarla, lo miró una última vez. Él ya estaba de espaldas a ella, quitándose la camisa, su ancha espalda musculosa indiferente a su presencia. Esa noche, Elena lloró en una cama tan grande y vacía como su nuevo matrimonio. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de soledad y frialdad. Berto se iba temprano y volvía tarde. Las únicas interacciones que tenían eran órdenes breves o críticas veladas sobre su comportamiento o su vestimenta en algún evento al que la obligaba a asistir. Él le había dado una tarjeta de crédito sin límite, pero el dinero no podía comprar el más mínimo gesto de afecto. Elena pasaba sus días explorando la enorme casa, hablando ocasionalmente con Isabel, la gobernanta, quien la trataba con una mezcla de piedad y respeto. Un día, tratando de encontrar un propósito, decidió visitar la cocina. El chef la miró sorprendido cuando Elena empezó a preguntar por los ingredientes. Señora, no tiene que molestarse, nosotros nos encargamos de todo. Lo sé, dijo ella con una sonrisa triste. Pero me gusta cocinar. Me recuerda a mi hogar. Esa noche, preparó personalmente una lasaña, el plato favorito de su padre, esperando que quizás, un gesto tan personal, pudiera romper el hielo. Cuando Berto llegó a casa,
fue directamente a la mesa del comedor. Al ver el plato, su rostro se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando al mayordomo. La señora lo ha preparado personalmente, señor. Berto la miró a ella, que esperaba ansiosa al otro extremo de la larga mesa. No había ni un atisbo de agradecimiento en sus ojos. He tenido un día muy largo y complicado. No estoy de humor para experimentos caseros. Tráiganme un filete, poco hecho. Elena sintió como si le hubieran abofeteado. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, las lágrimas ahora sí corriendo por sus mejillas, y se encerró en su habitación. No tocó la cena que el servicio le llevó más tarde. Sin embargo, algo inesperado sucedió. A través de la puerta que conectaba sus habitaciones, que siempre estaba cerrada, escuchó un ruido. Con curiosidad, se acercó y pegó la oreja. Podía oír el tintineo de un tenedor contra un plato. Su corazón dio un vuelco. Se asomó con cautela por el resquicio de la puerta, que estaba ligeramente entornada. Y lo vio. Berto estaba de pie junto a la isla de su cocina privada dentro de la suite, comiendo la lasaña directamente de la fuente, con una expresión extraña y pensativa en su rostro. Cuando terminó, dejó el tenedor y se pasó una mano por el pelo, como si estuviera en conflicto consigo mismo. Elena cerró la puerta suavemente, el corazón latiéndole con fuerza. No entendía a ese hombre. La humillaba en público, pero en secreto, comía la comida que ella había hecho para él. Era un pequeño rayo de esperanza en una oscuridad casi total, una contradicción que la confundía y a la vez, le impedía rendirse por completo. Las semanas se convirtieron en 2 meses, y el patrón de Berto continuó. Indiferencia glacial salpicada de momentos de una posesividad desconcertante. En las fiestas, su mano nunca la abandonaba, y si algún hombre la miraba más de la cuenta, Berto se aseguraba de interponerse o de lanzar una mirada tan letal que el interesado se retiraba de inmediato. Elena empezó a sentirse no solo como un objeto, sino como su posesión más preciada, una que él no quería pero que no permitiría que nadie más tocara. Fue durante este tiempo que Elena reconectó con un viejo amigo de la universidad, Javier. Se lo encontró por casualidad en una galería de arte a la que había escapado una tarde para huir de la opresiva atmósfera de la mansión. Elena. No puedo creerlo. Te ves increíble, dijo Javier, con una sonrisa cálida y genuina que la hizo sentir como si el sol saliera por primera vez en meses. Javier era un artista, amable y de espíritu libre, todo lo contrario al calculador y frío Berto. Pasaron una hora hablando, riendo de viejos recuerdos. Fue como un soplo de aire fresco. Intercambiaron números, y Javier le prometió invitarla a su próxima exposición. Las llamadas y los mensajes de texto ocasionales de Javier se convirtieron en un pequeño secreto, una pequeña parcela de su vida que no estaba controlada por Berto. Le hablaban de libros, de arte, de sueños, de todo aquello que su matrimonio había extinguido. Ella sabía que no hacía nada malo, pero el instinto le decía que a Berto no le gustaría. Y su instinto estaba en lo cierto. La prueba de fuego llegó con la gala anual de beneficencia de la Fundación Moretti, el evento social más importante del año para la compañía. Berto le exigió que estuviera impecable. Esta noche, todos los ojos estarán puestos en nosotros. Eres una extensión de mí, Elena. No me decepciones. Elena eligió un vestido de seda de color esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y dejaba su espalda al descubierto. Se recogió el pelo en un moño elegante y usó las joyas de la familia Moretti que Berto le había indicado. Cuando bajó las escaleras, Berto la esperaba al pie. La miró de arriba abajo, y por primera vez, Elena vio algo más que frialdad en su mirada. Era una mezcla de sorpresa y una aprobación reacia. Durante un instante, sus ojos se detuvieron en la curva de su espalda, y una chispa de calor pareció encenderse en su oscura mirada. Sin embargo, no dijo nada, solo le ofreció el brazo rígidamente. Vamos. La gala era un mar de gente importante y flashes de cámaras. Elena desempeñó su papel a la perfección, sonriendo y charlando con naturalidad, sintiéndose, por una vez, un poco más segura de sí misma. Berto, como siempre, estaba a su lado, posesivo y distante. Y entonces, lo vio. Javier estaba allí, hablando con uno de los patrocinadores del evento. Sus miradas se cruzaron, y él le dedicó una sonrisa deslumbrante. Más tarde, mientras Berto estaba enfrascado en una conversación con el alcalde, Javier se acercó a ella. Estás deslumbrante, Elena. Pareces una reina. Gracias, Javi. Tú no estás nada mal con ese smoking, bromeó ella, sintiéndose relajada y feliz por un momento.
Empezaron a charlar animadamente sobre la exposición de Javier, riendo de una anécdota. Javier, en un gesto natural y amistoso, le puso la mano en el brazo para enfatizar una frase. Tienes que venir, de verdad. Tu opinión es muy importante para mí. Fue un toque inocente, un simple gesto de amistad. Pero para Berto, que se había dado la vuelta en ese preciso instante y los observaba desde el otro lado del salón, fue como una declaración de guerra. Vio a su esposa, a la mujer que llevaba su apellido, riendo con otro hombre. Vio a ese hombre tocarla, invadiendo su territorio. Una oleada de rabia primordial, irracional y completamente inesperada, lo recorrió. No era lógica. No tenía sentido. Él no la quería. Pero era suya. Elena sintió un cambio repentino en la atmósfera. La música parecía haberse apagado, el murmullo de la gente se desvaneció. Solo sintió una presencia gélida a su lado. Berto estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida, sus ojos negros como la tormenta. Nuestra noche ha terminado, dijo con una voz tan baja y cargada de amenaza que a Elena se le heló la sangre. Sin darle tiempo a reaccionar ni a despedirse de un Javier desconcertado, Berto la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel. Berto, me estás haciendo daño, susurró ella, tratando de mantener la compostura. Él la ignoró. La arrastró prácticamente fuera del salón de baile, a través del vestíbulo, indiferente a las miradas curiosas de los demás invitados. El chófer abrió la puerta del coche y Berto casi la empujó dentro antes de entrar él y cerrar de un portazo. El viaje a casa fue el más largo de la vida de Elena. El silencio era un ente vivo y palpitante en el coche. La ira de Berto era tan palpable que llenaba el espacio, asfixiándola. Ella no se atrevía a hablar, a preguntar qué había hecho mal. Cuando llegaron a la mansión, él la sacó del coche con la misma brusquedad. Entraron en la casa y, en cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, la explosión se desató. Se giró hacia ella, sus ojos ardían. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, gritó, su voz retumbando en el vestíbulo de mármol. No sé de qué hablas, respondió Elena, el miedo dando paso a la indignación. Coqueteando. Arrojándote los brazos de ese idiota delante de toda la ciudad, humillándome. Javier es solo un amigo. No estaba haciendo nada malo. Solo hablábamos, se defendió ella, su voz temblando. Amigo, ¿crees que soy estúpido? Vi cómo te miraba. Vi cómo te tocaba, rugió, acercándose a ella hasta que su espalda chocó contra la fría pared. Elena sintió una oleada de pánico, pero también una extraña valentía nacida de la injusticia. Me tocó el brazo. Y tú me estás tratando como si fuera una criminal. Tú, que ni siquiera me miras, que duermes en otra habitación, que me desprecias cada segundo de cada día. ¿Con qué derecho te atreves a sentir celos? La palabra celos quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de electricidad. La cara de Berto cambió. La rabia pura se transformó en algo más oscuro, más complicado. La miraba como si la viera por primera vez. Sus ojos bajaron a sus labios, que temblaban por la ira, luego a su cuello, a la suave piel expuesta por el escote del vestido. Tienes razón, susurró él, su voz ahora ronca, desprovista de gritos pero llena de una intensidad que la asustó aún más. No tengo derecho a sentir celos. Pero lo siento. Y entonces, en un movimiento rápido, acortó la mínima distancia que lo separaba. Una de sus manos se aferró a la pared junto a la cabeza de ella, atrapándola, mientras la otra subía por su espalda desnuda, sus dedos fríos sobre su piel cálida. Elena contuvo el aliento. Un amigo no te mira como si quisiera devorarte, continuó él, su rostro a centímetros del suyo. Un amigo no toca lo que es mío. No soy tuya, replicó ella en un susurro desafiante. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de Berto. Eso es lo que vamos a ver. A partir de esta noche, Elena, vas a aprender muy bien a quién le perteneces. Vas a entender que cuando llevas mi anillo, eres mía en cuerpo y alma. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso frío y formal como el de la boda. Fue un beso brutal, posesivo, un torbellino de rabia, celos y un deseo crudo y salvaje que había mantenido reprimido durante meses. Sus labios eran exigentes, castigadores, pero debajo de la furia, Elena sintió una corriente de desesperación, una necesidad que la desarmó por completo. Trató de resistirse, de empujarlo, pero era como tratar de mover una montaña. Su mano se deslizó desde su espalda hasta su nuca, enredándose en su cabello y tirando de su cabeza hacia atrás para profundizar el beso.
El sabor a whisky y a celos inundó su boca. Estaba aterrorizada, confundida, pero una parte de ella, una parte que había estado muerta de sed por cualquier tipo de afecto, respondió a la desesperada pasión de su toque. El beso se suavizó un poco, volviéndose menos una batalla y más una exploración hambrienta. Su lengua trazó el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella, en su estado de shock, le concedió. El mundo se desvaneció, solo existían sus labios, sus manos firmes sobre su cuerpo, y el latido atronador de su propio corazón. Cuando finalmente rompió el beso para tomar aire, ambos jadeaban. Berto apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados por un momento. Cuando los abrió, la furia se había ido, reemplazada por una llama oscura y ardiente de pura posesión. Ese artista no volverá a tocarte, dijo, su voz era una promesa grave y definitiva. Nadie volverá a tocarte. Solo yo. Sin decir más, la levantó en brazos. Elena soltó un pequeño grito de sorpresa, sus brazos rodeando instintivamente su cuello. Él no la llevó hacia su habitación separada. Subió las escaleras con determinación y entró en su propia suite, la habitación que le había sido prohibida. La depositó suavemente sobre la inmensa cama, y la miró desde arriba, su silueta recortada contra la luz de la luna que entraba por el ventanal. El hombre frío y calculador que había planeado una venganza metódica había desaparecido, consumido por un fuego que él mismo había encendido. Y Elena, atrapada bajo su intensa mirada, se dio cuenta de que su matrimonio, esa farsa fría y sin amor, acababa de cambiar para siempre, de la forma más violenta y apasionada que jamás hubiera imaginado. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de seda, trazando líneas doradas sobre la piel de Elena. Se despertó lentamente, desorientada, sintiendo el peso de un brazo sobre su cintura. El recuerdo de la noche anterior la golpeó con la fuerza de una ola, la gala, la rabia de Berto, el beso que fue un castigo y una confesión, y luego, la pasión. Se giró con cuidado y lo vio. Durmiendo, el rostro de Berto había perdido la dureza habitual. Parecía más joven, vulnerable, con las pestañas oscuras reposando sobre sus pómulos. Era el mismo hombre que la había despreciado, pero ahora había compartido con ella la intimidad más profunda. ¿Qué significaba? ¿Era solo lujuria nacida de los celos, o había algo más? Mientras lo observaba, Berto abrió los ojos. Se miraron en silencio durante un largo momento. El azul profundo de sus ojos estaba oscuro, ilegible. Elena esperaba frialdad, arrepentimiento, una orden para que volviera a su habitación. Pero no llegó. En su lugar, la mano que descansaba en su cintura la atrajo más cerca, hasta que sus cuerpos estuvieron completamente pegados. Su voz fue un ronco susurro matutino. «Buenos días, esposa». La forma en que dijo esposa fue diferente. Ya no era un título formal o una burla, sino una afirmación posesiva. Se inclinó y la besó, un beso lento, profundo, que no tenía nada de la furia de la noche anterior. Era un beso de buenos días, un gesto tan íntimo y normal que descolocó a Elena por completo. Cuando se apartó, le apartó un mechón de pelo de la cara. «Tengo una reunión temprano, pero he cancelado mis citas hasta el mediodía. Desayunaremos juntos». Elena solo pudo asentir, el corazón latiéndole desbocado. La transformación era tan repentina, tan total, que no sabía cómo reaccionar. Una hora después, estaban sentados en el comedor, no en los extremos opuestos de la larga mesa como antes, sino uno frente al otro, en la cabecera. El personal se movía en un silencio nervioso, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera. Berto no leía los informes de negocios ni hablaba por teléfono como de costumbre. La observaba. Cada movimiento que hacía, cada sorbo de café que tomaba. «He despedido al chef», dijo de repente. Elena levantó la vista de su plato, sorprendida. «¿Por qué?» «Hacía un trabajo excelente». «Porque me dijiste que te gustaba cocinar. Si quieres, la cocina es tuya. Contrata a los ayudantes que necesites. O no, como prefieras. Pero quiero volver a comer esa lasaña». La declaración la dejó sin aliento. No era solo que hubiera recordado su gesto, sino que lo estaba validando. Le estaba dando un espacio, un poder dentro de la casa que hasta ahora se le había negado. «Gracias», susurró ella. «Anoche, sobre Javier», empezó a decir, queriendo aclarar las cosas. Berto endureció la mandíbula. «Ese tema está cerrado. No volverás a verlo. Tu agenda social, a partir de ahora, la manejaremos juntos. No quiero que te falte nada, pero tampoco quiero sorpresas». El tono era controlador, posesivo, pero extrañamente,
Elena no se sintió tan prisionera como antes. Estaba envuelto en una capa de atención que nunca antes le había mostrado. Era una jaula, sí, pero ahora era una jaula que él vigilaba de cerca porque le importaba lo que había dentro. Su teléfono sonó y él lo miró. Una llamada de su padre. Dile que le devolverás la llamada más tarde, dijo Berto. Pero es mi padre, replicó ella. Y yo soy tu marido, sentenció él, sin alzar la voz. Su mirada era tan intensa que Elena sintió un escalofrío. Obedeció, silenciando el teléfono. La dinámica había cambiado. Él ya no la ignoraba, la controlaba. Pero en ese control había una obsesión que la aterraba y la excitaba a partes iguales. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Berto reorganizó su agenda para almorzar con ella casi todos los días. La llevaba de compras, no para dejarla sola con una tarjeta de crédito, sino para sentarse pacientemente mientras ella se probaba vestidos, ofreciendo opiniones bruscas pero atentas. Ese rojo hace que quiera arrancártelo con los dientes, le susurró al oído en la boutique más cara de la ciudad, haciendo que Elena se sonrojara bajo la mirada divertida de la dependienta. Por las noches, ya no había habitaciones separadas. Dormían en su cama, y él la despertaba a menudo en mitad de la noche con besos hambrientos. Empezó a descubrir un lado de Berto que nunca imaginó. Podía ser sorprendentemente juguetón, haciéndole cosquillas hasta que ella se quedaba sin aliento, o sensual de una forma que la dejaba temblando con solo una palabra. ¿Sabes lo que estuve pensando en la reunión de la junta hoy?, le dijo una noche, mientras estaban tumbados en la cama después de hacer el amor. No. ¿En los balances del próximo trimestre?, preguntó ella, trazando círculos en su pecho. Él atrapó su mano y se la llevó a los labios. No. Estaba pensando en cómo tu piel sabe a miel y en el sonido que haces justo cuando... Se inclinó y le susurró al oído una descripción tan explícita que Elena escondió la cara en su hombro, riendo y avergonzada. Berto, no puedes decir esas cosas. Soy tu marido. Puedo decirte, y hacerte, todo lo que quiera, respondió él, su voz vibrando de diversión y deseo. Pero la sombra de su propósito original seguía ahí. Un día, su padre, Ricardo, se presentó en la mansión sin avisar. Elena estaba en el jardín, leyendo. «Papá, ¿qué haces aquí?» Ricardo Valverde parecía preocupado. «Llevas días sin responder a mis llamadas. Quería asegurarme de que todo estaba bien. Te noto diferente, Elena». «Estoy bien, papá. Solo he estado ocupada». En ese momento, Berto salió al jardín. Su sonrisa afable no llegaba a sus ojos cuando vio a su suegro. «Ricardo, qué sorpresa. Si hubieras avisado, te habríamos preparado una recepción adecuada». «Solo venía a ver a mi hija», dijo Ricardo, su tono a la defensiva. La tensión entre los dos hombres era un campo de minas. Berto se acercó a Elena y la rodeó con el brazo, besándole la sien. El gesto era una clara marca de territorio. «Como puedes ver, tu hija está perfectamente. De hecho, nunca ha estado mejor. Ahora, si nos disculpas, mi esposa y yo tenemos planes». El despido fue educado pero brutal. Ricardo Valverde se fue con una expresión de profunda inquietud, dejando a Elena con un nudo en el estómago. «No tenías que ser tan grosero con él», le recriminó cuando estuvieron solos. «Él no estaba aquí para tomar el té, Elena. Estaba aquí para ver si habías descubierto algo». «¿Descubrir qué?», preguntó ella, confundida. Berto la miró fijamente. «Lo débil que me has vuelto». La honestidad de su respuesta la desarmó. Antes de que pudiera contestar, su teléfono sonó. Era el recordatorio de una alarma que había puesto hacía semanas, la inauguración de la exposición de Javier. Se quedó mirando la pantalla, paralizada. Berto se la quitó de la mano. Leyó la notificación, y su rostro se transformó, la máscara de hielo volviendo a su sitio. «Veo que todavía tenías la intención de ir». «No. Lo olvidé por completo. Te lo juro», dijo ella, con pánico en la voz. Él no pareció escucharla. «Te advertí, Elena. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Y lo he hecho. No he hablado con él desde la gala. Pero sigues pensando en él. Sigue en tu vida, en tu teléfono», rugió, sus celos resurgiendo con una fuerza aterradora. «¿Qué quieres que haga, Berto? ¿Que borre todo mi pasado porque tú no puedes controlar tu inseguridad?» «No es inseguridad. Es sentido común. ¿O te gusta la idea de tenerlo cerca? ¿Te gusta su atención? ¿Te hace sentir menos sola de lo que te sentías conmigo antes?»
Sí, gritó ella, la frustración y la confusión de las últimas semanas estallando. Al menos él me hablaba como a una persona, no como a un contrato andante. La palabra contrato golpeó a Berto más fuerte que cualquier puñetazo. Vio el dolor en los ojos de ella, un dolor que él mismo había causado. La rabia en su rostro se desvaneció, reemplazada por algo parecido al arrepentimiento. Eso fue antes, dijo, su voz perdiendo toda su fuerza. Todo es diferente ahora. Lo es para ti, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Pero ¿cómo sé que no es solo otra forma de control? Pasaste de ignorarme a encerrarme. A veces, siento que el dueño de la jaula ha cambiado, pero sigo estando en una jaula. Berto se quedó sin palabras. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente perdido. Salió del jardín sin decir una palabra, dejándola sola con sus dudas. Esa noche, la cama se sintió inmensa y fría. Él no volvió a la habitación. Elena lo encontró a las 3 de la mañana en su despacho, una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. La luz de la luna iluminaba su rostro, y en él había una agonía que nunca antes había visto. ¿No vienes a dormir?, preguntó suavemente desde la puerta. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no por el alcohol. Parecía que había estado luchando una batalla interna. Tenías razón, dijo, su voz era un murmullo roto. Al principio, todo esto, el matrimonio, era solo un medio para un fin. La pieza final de mi venganza contra tu padre. Se suponía que debía tenerte aquí, como un trofeo de mi victoria, y disfrutar viéndote marchitar en la indiferencia. Se levantó y se acercó a ella lentamente, como si temiera que huyera. Pero no contaba con una cosa. No contaba contigo. Con tu bondad, con tu maldita lasaña, con tu risa cuando hablamos de arte. No contaba con que ver a otro hombre sonreírte me haría querer quemar el mundo. Se detuvo frente a ella, su mirada suplicante. No sé lo que estoy haciendo, Elena. Me estoy ahogando en algo para lo que no estaba preparado. Ya no se trata de tu padre. Ya no se trata de venganza. Ahora solo, se trata de ti. Y la idea de perderte me aterra más que la bancarrota de mi padre hace años. El corazón de Elena se rompió por él. Vio la verdad en sus ojos atormentados. El hombre de negocios implacable había encontrado un sentimiento que no podía controlar, cuantificar ni dominar. No me vas a perder, Berto, susurró ella, levantando una mano para acariciar su mejilla áspera. Él cerró los ojos ante su tacto, inclinándose hacia su calor como una planta hacia el sol. Entonces enséñame, suplicó en un susurro. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se ama, sin destruir? Elena no tenía la respuesta, pero supo en ese momento que estaba dispuesta a descubrirlo con él. Lo tomó de la mano y lo guió de vuelta a su habitación, a su cama. Esa noche no hicieron el amor con pasión frenética, sino con una ternura vacilante. Fue una exploración de heridas, un mapeo de almas. Se tocaron y se besaron con una nueva intención, como si se estuvieran presentando de nuevo, sin las máscaras del odio y la venganza. Al día siguiente, una nueva paz pareció asentarse en la mansión. Berto empezó a abrirse, a contarle cosas de su infancia, de la presión de llevar el apellido Moretti, del profundo dolor que le causó ver a su padre casi perderlo todo. Elena, a su vez, le habló de sus sueños de abrir una pequeña galería de arte, sueños que había aparcado por el matrimonio. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, por primera vez. Una tarde, Berto llegó a casa con un enorme ramo de fresias, las flores favoritas de Elena. ¿Y esto?, preguntó ella, sorprendida. Por ninguna razón en particular, dijo él, encogiéndose de hombros, casi tímido. Solo porque sé que te gustan. Fue en ese pequeño gesto que Elena vio el verdadero cambio. La posesión se estaba convirtiendo en afecto, el control, en cuidado. La vida que habían comenzado como una guerra fría estaba floreciendo en una tregua tentativa y llena de esperanza. Sin embargo, no sabían que las semillas de la venganza de Berto, plantadas mucho antes de que el amor entrara en la ecuación, ya habían echado raíces profundas en el mundo de los negocios. Y estaban a punto de dar un fruto amargo que amenazaría con destruir no solo al padre de Elena, sino también la frágil confianza que ella y Berto estaban construyendo. Una mañana, mientras desayunaban y reían por una anécdota que Berto contaba, el teléfono de Elena sonó. Era su madre, su voz quebrada por el pánico. Elena, tienes que venir. Es tu padre. Lo ha perdido todo. Berto lo ha destruido. La Junta lo ha destituido. Moretti se ha hecho con el control total de la compañía.
Elena dejó caer el teléfono. Miró a Berto, cuyo rostro se había vuelto pálido. La risa se había borrado de sus labios, reemplazada por una expresión de horror y comprensión. El plan que había puesto en marcha hacía meses, la adquisición hostil final, se había ejecutado automáticamente. Había olvidado detenerlo. Había estado tan consumido por ella, por sus nuevos sentimientos, que se había olvidado de la guerra que él mismo había iniciado. Para Elena, que no sabía nada de los mecanismos del mercado, solo había una verdad. Mentiste, susurró ella, el dolor y la traición apuñalándola en el pecho. Me mentiste todo este tiempo. Todo esto, estas semanas, ha sido una farsa mientras afilabas el cuchillo para clavárselo a mi familia. Se levantó de la mesa, el amor y la esperanza de los últimos días se convirtieron en cenizas en su boca. Elena, espera. Puedo explicarlo. No es lo que parece, suplicó él, levantándose para seguirla. Pero ella ya estaba corriendo, alejándose de él, con el corazón roto en 1000 pedazos. Aléjate de mí, gritó ella, girándose para mirarlo una última vez, con los ojos llenos de lágrimas. Te odio, Berto Moretti. Te odio con toda mi alma. El sonido del portazo de la mansión fue el punto final de su antigua vida. Elena condujo sin rumbo, las lágrimas cegando su visión, las palabras de su madre repitiéndose en su cabeza como un eco infernal: Berto lo ha destruido. La traición era un veneno helado en sus venas, quemando cada recuerdo tierno que había empezado a construir con él. Cada beso, cada caricia, cada confidencia susurrada en la oscuridad de la noche, ahora se sentían como parte de una elaborada y cruel tortura. Llegó a la casa de sus padres esperando encontrar consuelo, pero lo que encontró fue el caos. Su madre estaba histérica, el personal corría de un lado para otro y una ambulancia estaba estacionada en la entrada con las luces parpadeando siniestramente. «¡Es papá!», gritó su madre al verla. Se desmayó cuando escuchó la noticia. Su corazón. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió adentro justo a tiempo para ver a los paramédicos sacar a su padre en una camilla, su rostro pálido y una máscara de oxígeno cubriendo su boca. El hombre que siempre había sido su roca, su protector, parecía frágil, roto. Y Berto lo había roto. En el hospital, las horas se arrastraron en una niebla de ansiedad y olor a desinfectante. El diagnóstico fue un infarto masivo. Los médicos dijeron que había sobrevivido, pero que el camino hacia la recuperación sería largo y arduo. La noticia del colapso de Valverde Industries era ahora pública, y con ella, el triunfo total de Berto Moretti. Era el rey indiscutible, y para llegar al trono había sacrificado a la familia de ella. De pie junto a la cama de su padre en la unidad de cuidados intensivos, viendo los monitores que marcaban el frágil ritmo de su corazón, el odio de Elena por Berto se solidificó, convirtiéndose en un muro de acero infranqueable. Mientras tanto, en la cima de su rascacielos corporativo, Berto Moretti no celebraba. Estaba en su despacho, con las persianas bajadas, rodeado de una oscuridad que reflejaba la de su alma. La noticia del infarto de Ricardo lo había golpeado con la fuerza de un golpe físico. Había querido vengarse, sí, pero nunca había querido esto. Nunca había querido ver a Elena destrozada ni a su padre al borde de la muerte. La puerta se abrió y entró Marco, su director de operaciones, un hombre tan ambicioso como Berto solía ser. «Felicidades, jefe», dijo con una sonrisa depredadora. La jugada final ha sido una obra maestra. Nadie se lo esperaba. Valverde está acabado. Berto se levantó lentamente, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el whisky. «Fuera», dijo con una voz peligrosamente baja. «Pero, señor, deberíamos estar celebrando», empezó a decir Marco. «Dije que fuera», rugió Berto, barriendo con el brazo la botella y los vasos de su escritorio, que se estrellaron contra la pared en un estallido de cristal. Marco retrocedió, sorprendido y asustado por la furia de su jefe, y salió de la habitación. Berto se desplomó en su silla, hundiendo la cara entre las manos. Había ganado. Tenía todo lo que siempre había querido: el poder, el control, la victoria definitiva sobre su rival. Y se sentía más vacío y miserable que nunca. La enorme mansión se había convertido en una tumba silenciosa. Cada habitación le recordaba a Elena. Su risa en el jardín, el olor de su perfume en las almohadas de la cama que ya no compartían, la imagen de ella cocinando en la cocina que ahora estaba desierta. Era una tortura constante. Intentó llamarla un centenar de veces, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Le envió mensajes de texto, largos párrafos suplicando que le permitiera explicarle, pero no obtuvo respuesta.
Las semanas pasaron y la vida de Elena se transformó por completo. La opulencia dio paso a la austeridad. Tuvieron que vender la mansión familiar para cubrir las crecientes deudas y las facturas del hospital, y se mudaron a un apartamento modesto. Elena se convirtió en la principal cuidadora de su padre. Lo ayudaba con su fisioterapia, le leía, y se aseguraba de que tomara sus medicamentos. Su madre, abrumada por la situación, se apoyaba completamente en ella. No había tiempo para el dolor, no había tiempo para llorar. Tenía que ser fuerte por ellos. Un día, mientras estaba sentada en un parque cerca del hospital, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudó, pero contestó. Elena, soy Javier. Su voz fue un bálsamo de calma en medio de la tormenta. Me enteré de lo de tu padre y de todo lo demás. Lo siento mucho. Quería saber cómo estabas. Las lágrimas que Elena había mantenido a raya durante semanas finalmente brotaron. Le contó todo, la traición de Berto, la enfermedad de su padre, las dificultades económicas. Javier la escuchó pacientemente, sin interrumpirla. No estás sola en esto, le dijo con una calidez genuina. Déjame ayudarte. Javier se convirtió en su ancla. La visitaba, le llevaba comida, la sacaba a pasear para que pudiera despejarse. No había romance en sus gestos, solo una amistad pura y un apoyo incondicional. Un día, sabiendo de su amor por el arte, le consiguió un trabajo de medio tiempo en la galería de un amigo. Era un trabajo humilde, organizando el almacén y atendiendo a los clientes, pero para Elena fue un salvavidas. Le dio un propósito fuera de la enfermedad de su padre, un lugar donde podía ser simplemente Elena de nuevo, no la hija de un hombre caído ni la esposa traicionada de un magnate. Berto se estaba volviendo loco. Gracias a su equipo de seguridad, sabía dónde vivía y dónde trabajaba, pero respetaba la distancia, sabiendo que acercarse solo la alejaría más. Se enteró de la creciente presencia de Javier en su vida, y los celos, esa fiera que creía haber empezado a domar, volvieron con más fuerza que nunca. Lo único que podía hacer era intentar deshacer el daño. Trabajó sin descanso con sus abogados, buscando la forma de devolver las acciones de Valverde Industries a Ricardo, pero era un embrollo legal complejo. La empresa ya había sido absorbida, las operaciones fusionadas. Desenredar aquello llevaría meses, si no años. Un día, la desesperación le ganó la partida. No podía soportar un minuto más sin verla, sin hablarle. Se presentó en la galería de arte donde ella trabajaba. Elena estaba en el mostrador cuando él entró. Al verlo, toda la sangre se le fue del rostro. Su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. Señor Moretti, dijo, su voz era cortante y profesional. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Busca alguna pieza en particular? La formalidad de su saludo lo apuñaló en el corazón. Elena, por favor, suplicó, acercándose al mostrador. Solo dame 5 minutos. Tienes que escucharme. No tengo nada que escuchar de usted, replicó ella, sin mirarlo, ordenando unos folletos que ya estaban en perfecto orden. Si no va a comprar nada, le pido que se retire. Está incomodando a los clientes. Berto miró a su alrededor. Estaban solos. La empresa, lo de tu padre, fue un error. Puse en marcha ese mecanismo hace meses. Estaba tan centrado en nosotros, en ti, que olvidé por completo detenerlo. Te lo juro por mi vida, Elena. Ella finalmente levantó la vista, y sus ojos color miel, que una vez lo miraron con esperanza y luego con amor, ahora estaban llenos de un desprecio gélido. ¿Olvidaste? ¿Olvidaste arruinar la vida de mi familia? ¿Olvidaste provocarle un infarto a mi padre? Qué conveniente debe ser tu memoria, Berto. Sé que suena increíble, pero es la verdad. Te amo. Cuando me di cuenta de que te amaba, nada de eso importaba ya. No pronuncies esa palabra, gritó ella, su profesionalismo roto, su dolor saliendo a la superficie. Tú no sabes lo que es el amor. El amor no destruye. El amor no engaña. Todo lo que tocas, lo corrompes. Lo que sentiste no fue amor, fue obsesión, posesión. Y yo fui tu premio final. Perdiendo el control, él rodeó el mostrador y la tomó suavemente por los brazos. No digas eso. No es verdad. Tú fuiste, eres, mi salvación. Me cambiaste. Por favor, dame la oportunidad de arreglarlo. Elena se zafó de su agarre como si su toque la quemara. No hay nada que arreglar. Destruiste mi confianza. Destruiste mi familia. Mira mis manos, dijo, mostrándole las palmas.
Tengo las uñas rotas por desempacar cajas y la piel seca por los productos de limpieza. Paso mis noches preocupada por si podremos pagar el próximo tratamiento de mi padre. Esta es la realidad que tú creaste. ¿Y quieres arreglarlo? Ya es demasiado tarde. Haré lo que sea, dijo él, su voz quebrada. Devolveré la empresa. Les daré el dinero. Lo que sea. No queremos tu dinero manchado de sangre, escupió ella. No queremos nada de ti. Lo único que quiero es que desaparezcas de mi vida para siempre. En ese preciso momento, la puerta de la galería se abrió y entró Javier, con 2 cafés en la mano y una sonrisa. La sonrisa se desvaneció al ver a Berto y la expresión angustiada de Elena. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Javier. Su tono era calmado pero firme, colocándose sutilmente entre Elena y Berto. Verlos juntos, a Javier protegiéndola de él, fue el golpe de gracia para Berto. Vio en ellos una imagen de paz y normalidad, todo lo que él le había arrebatado. Se dio cuenta de que, por ahora, su presencia solo le causaba más dolor. Sin decir una palabra más, con el alma hecha pedazos, Berto se dio la vuelta y salió de la galería. Vio a Elena aceptar el café de Javier, vio cómo él le ponía una mano reconfortante en el hombro, y sintió como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. Esa noche, sentado solo en su despacho, Berto entendió. Las palabras no servían. Las súplicas eran inútiles. Tenía que demostrarlo. Si ella no aceptaba su ayuda directamente, lo haría de otra manera. Tenía recursos ilimitados, una inteligencia aguda y una nueva motivación que eclipsaba cualquier ambición empresarial anterior, recuperar la confianza de la mujer que amaba. Ideó un plan complejo y anónimo que requeriría toda su astucia. No solo se trataba de dinero, se trataba de restaurar la dignidad y los sueños que le había robado. Comenzó a mover hilos en las sombras, creando fundaciones fantasma, utilizando intermediarios y paraísos fiscales, no para esconder dinero, sino para redirigirlo de una forma que fuera imposible de rastrear hasta él. 2 semanas después, Elena y su madre recibieron una carta de un prestigioso bufete de abogados de Suiza. La carta informaba que un benefactor anónimo, a través de una fundación filantrópica dedicada a víctimas de adquisiciones corporativas agresivas, había creado un fondo fiduciario a perpetuidad para cubrir todos los gastos médicos pasados, presentes y futuros de Ricardo Valverde. Además, había liquidado todas las deudas personales y empresariales restantes asociadas al nombre de la familia. Estaban libres de deudas. Su futuro estaba asegurado. Elena leyó la carta una y otra vez, su mente daba vueltas. El alivio fue inmenso, una ola de gratitud tan abrumadora que casi la hizo caer de rodillas. Pero debajo del alivio, había una pregunta insistente. ¿Quién? El bufete se negó a revelar el nombre del benefactor, citando cláusulas de confidencialidad inquebrantables. Su primer pensamiento fue Berto. Era la única persona con los medios y, quizás, el motivo. Pero lo descartó casi de inmediato. Sería demasiado obvio, y ella le había dejado claro que no quería su dinero. Además, el Berto que ella conocía era directo, confrontacional. Este movimiento era sutil, silencioso, casi humilde. No encajaba. Quizás era un antiguo socio de su padre, alguien que se sentía en deuda. O simplemente un filántropo excéntrico. Aferrándose a cualquier otra posibilidad, decidió aceptar el regalo como un milagro y no cuestionarlo más. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña semilla de duda había sido plantada. Una duda que susurraba que quizás, solo quizás, el hombre que le había mostrado la oscuridad más profunda también era capaz de la luz más inesperada. La vida de Elena, liberada del peso aplastante de la ruina económica, comenzó a encontrar un nuevo ritmo. El milagro, como su madre llamaba al benefactor anónimo, les permitió mudarse a una casa más cómoda y, lo que es más importante, le dio a su padre acceso a los mejores especialistas. Su recuperación, aunque lenta, fue constante. Elena dividía su tiempo entre cuidarlo y su trabajo en la galería, que se había convertido en su santuario. Javier seguía siendo una presencia constante y tranquilizadora en su vida. A menudo almorzaban juntos o daban largos paseos después del trabajo. Él era la encarnación de la estabilidad y la bondad, y Elena se sentía inmensamente agradecida por su amistad. A veces me pregunto si fuiste tú, le dijo Elena un día, mientras estaban sentados en un banco del parque, observando las hojas de otoño caer. Javier casi se atraganta con su café. ¿Yo? ¿El benefactor anónimo? Elena, soy un artista. Tengo suerte si puedo pagar mi alquiler. Ojalá tuviera ese tipo de dinero para ayudarte. Se rieron,
pero la pregunta de Elena seguía flotando en el aire. Había una pieza del rompecabezas que no encajaba, y esa pieza tenía la forma de Berto Moretti. Hacía meses que no sabía nada de él, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Su desaparición de su vida era tan total y abrupta como su irrupción inicial. A veces, en la quietud de la noche, se encontraba pensando en él. Recordaba no solo la crueldad, sino también la vulnerabilidad que le había mostrado, la forma en que su cuerpo reaccionaba al suyo, el desesperado anhelo de sus besos. Se odiaba por ello, pero no podía borrarlo. El descubrimiento de la verdad llegó de la forma más mundana e inesperada. La Galería de Arte estaba preparando una subasta benéfica. Su jefe, un hombre mayor y un poco desorganizado, le pidió que revisara los registros de los principales patrocinadores del evento para enviar las invitaciones VIP. Mientras revisaba la base de datos de una de las mayores corporaciones filantrópicas, Fundación Fénix, notó algo extraño. El nombre del apoderado legal principal le resultaba familiar, era el del abogado personal de Berto Moretti. Una sensación de frío recorrió la espalda de Elena. Probablemente era una coincidencia. Berto tenía sus manos en docenas de empresas. Pero la curiosidad la carcomía. Utilizando el acceso de su jefe, profundizó en los archivos. Encontró los documentos de constitución de la fundación. Fue creada hacía poco más de un año. Siguió tirando del hilo digital, saltando de un documento a otro, sintiendo que el corazón le latía cada vez más fuerte. Y entonces lo encontró. Un documento de transferencia interna, un archivo mal clasificado que debería haber sido eliminado. Detallaba un traspaso masivo de fondos de una de las cuentas privadas de Berto Moretti a la Fundación Fénix, con una nota adjunta, para la capitalización inicial del Fondo Fiduciario Valverde. Estaba allí, en blanco y negro. La prueba irrefutable. Berto era su benefactor anónimo. Berto había pagado las deudas. Berto estaba pagando el tratamiento de su padre. Berto la había salvado, en secreto, desde las sombras. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo una mezcla vertiginosa de shock, rabia, gratitud y una confusión abrumadora. La había humillado y salvado. La había destruido y reconstruido. Se sintió engañada de nuevo, pero de una manera completamente diferente. Esta vez, la había engañado con su generosidad. Su primer impulso fue contárselo a Javier. Se encontraron esa noche en su pequeño restaurante italiano favorito. Cuando Elena le contó lo que había descubierto, con voz temblorosa, la reacción de Javier no fue la que esperaba. Lo sabía, dijo, con una mueca de disgusto. Sabía que tenía que ser él. Es solo otra de sus manipulaciones, Elena. Otro juego de poder. No sé si es un juego, Javi, replicó ella, a la defensiva, lo cual la sorprendió a sí misma. Pagó millones de su propio bolsillo. No pidió nada a cambio. Claro que lo hace. Quiere comprar tu perdón. Quiere hacerte sentir en deuda para que vuelvas con él, insistió Javier, su tono volviéndose más duro. Ese hombre es un monstruo. ¿Has olvidado lo que le hizo a tu padre? No, no lo he olvidado. Lo veo cada día, espetó Elena. Pero esto no encaja con la imagen del monstruo. El monstruo habría disfrutado viéndonos sufrir. La conversación se volvió una discusión. Javier, por primera vez, se mostró inflexible y casi enojado con ella. En medio de su frustración, dejó escapar algo revelador. Yo te he cuidado. He estado aquí para ti. Él te destroza y con un simple cheque, ya estás lista para correr de vuelta a sus brazos. Fue entonces cuando Elena lo entendió. Entendió la profundidad del afecto de Javier y, también, su parcialidad. No era solo amistad. Él estaba enamorado de ella, y su odio por Berto no era solo por lo que había hecho, sino porque era su rival. Elena necesitaba enfrentarse a la fuente de todo, necesitaba escucharla de su propia boca. Al día siguiente, con el corazón martilleándole contra las costillas, condujo hasta el edificio de Moretti Enterprises. El edificio que había simbolizado su dolor y la ruina de su familia. No se detuvo en la recepción, sino que tomó el ascensor privado directamente al último piso, utilizando la tarjeta de acceso que nunca había devuelto. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en la antesala del despacho de Berto. La secretaria levantó la vista, sorprendida. Señora Moretti. El señor Moretti está en una reunión. Elena la ignoró. Abrió de par en par las puertas de cristal esmerilado y entró. Berto estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando a través del enorme ventanal que dominaba la ciudad. El hombre de negocios con el que se estaba reuniendo la miró con asombro.
Perdonen la interrupción, dijo Elena, con una calma gélida. Berto se giró al oír su voz. Su rostro palideció. La sorpresa, el anhelo y el pánico se arremolinaron en sus ojos. Se quedó inmóvil, como si estuviera viendo un fantasma. Salga, le dijo Elena al otro hombre, su voz no admitía réplica. El hombre recogió su maletín y salió a toda prisa, cerrando la puerta tras de sí. Se quedaron solos en el silencio del enorme despacho. Elena, susurró él, su voz era un murmullo ronco. ¿Tú? Comenzó a decir ella, caminando lentamente hacia él, sosteniendo una copia impresa del documento de transferencia como si fuera un arma. Tú eras la Fundación Fénix. Berto no intentó negarlo. Asintió, bajando la cabeza, como un criminal aceptando su sentencia. Sí. ¿Por qué? Preguntó ella, su voz temblaba, a punto de romperse. Dijiste que no querías mi dinero. Y tenías razón. Aceptar dinero de mí habría sido una caridad, un insulto a tu orgullo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, viendo sufrir por mi culpa. Tenía que hacer algo. El anonimato era la única forma de que lo aceptaras. La única forma de reparar una pequeña parte del daño que causé. Reparar. ¿Crees que el dinero lo repara todo? Mi padre casi muere. Mi confianza en la gente, en el amor, se hizo añicos. Lo sé, exclamó él, dando un paso hacia ella, su rostro una máscara de agonía. Y viviré con eso cada día del resto de mi vida. Pero te juro, Elena, por lo que más quieras, que nunca tuve la intención de que eso sucediera. Fui un tonto arrogante, consumido por un odio que ya no significaba nada en el momento en que me di cuenta de lo que sentía por ti. Pero ya era demasiado tarde para detener el tren que yo mismo había puesto en marcha. Se acercó más, hasta que solo lo separaba un paso. No pido que me perdones. Sería demasiado pedir. Solo quiero que entiendas que la persona que te ama hoy no es la misma que se casó contigo para vengarse. Ese hombre murió la noche en que te vio reír con otro, y un hombre mucho más aterrorizado y confundido nació en su lugar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. Estaba desarmada por su total honestidad. Todo el odio que había albergado se estaba disolviendo, dejando al descubierto el doloroso y persistente amor que había debajo. Te odio por hacerme dudar de mi propio odio, susurró ella. Y yo te amo lo suficiente como para dejarte ir si eso es lo que te hace feliz, respondió él, su propia voz quebrada. Si ese artista puede darte la paz que yo te robé, lo aceptaré. Fue la gota que colmó el vaso. Su disposición a sacrificar su propia felicidad por la de ella fue la prueba final, la más definitiva, de su cambio. Elena dio el último paso que lo separaba, se puso de puntillas y estrelló sus labios contra los de él. Fue un beso salado por las lágrimas, un beso de perdón, de alivio y de un amor que había sobrevivido al fuego. Berto se quedó paralizado por un segundo antes de que sus brazos la rodearan, levantándola del suelo y abrazándola con una fuerza desesperada, como si temiera que volviera a desaparecer. Quédate, le susurró contra los labios. Quédate conmigo. Prometo pasar cada día de mi vida demostrándote que soy digno de ti. ¿Y qué hay de mi padre? ¿De mi familia? Preguntó ella entre besos. Devolveré la empresa. Pondré a tu padre de nuevo como presidente honorario. Haré lo que sea necesario. Y así comenzó el largo camino de la reconstrucción. No fue fácil. La familia de Elena tardó en aceptar a Berto de nuevo. Pero él fue paciente. Visitó a Ricardo en el hospital día tras día, no para hablar de negocios, sino simplemente para sentarse a su lado, leerle el periódico o jugar al ajedrez en silencio. Con el tiempo, Ricardo, un hombre pragmático que entendía los demonios de la ambición, le concedió su perdón. 2 años después, la vida era irreconocible. La Galería Valverde, financiada por Berto pero dirigida enteramente por Elena, se había convertido en una de las más respetadas de la ciudad. Se mudaron de nuevo a la mansión Moretti, pero esta vez, no había habitaciones separadas. Estaba llena de risas, de cenas con sus padres, de amigos. Era un hogar. Una tarde de primavera, Berto encontró a Elena en el jardín, sentada en un banco, con la mano sobre su vientre ligeramente abultado. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros. «Hola, esposa», dijo en voz baja, besándole el pelo. «¿Sabes? A veces, por la noche, cuando estás durmiendo, todavía no me creo que todo esto sea real. Que estés aquí, que vamos a tener un hijo», dijo él, con una emoción palpable en su voz. Elena se giró hacia él y le acarició la mejilla. «¿Todavía te da miedo?» «Me aterra», confesó él con una sinceridad total.
Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, de volver a cometer un error. No lo harás, aseguró ella. Porque el hombre con el que estoy casada ya no se mueve por el odio, sino por el amor. Se inclinó y lo besó, un beso lleno de la confianza tranquila que habían construido sobre las cenizas de su tumultuoso comienzo. Berto deslizó una mano hasta el vientre de ella. ¿Estás preparada para un Moretti ruidoso y terco correteando por este jardín? Solo si se parece a su padre, respondió ella con una sonrisa traviesa. Él la atrajo más cerca. Me parece justo. Siempre y cuando tenga la bondad de su madre. Se quedaron allí sentados, observando cómo el sol se ponía, no como vencedor y vencida, sino como dos almas que se habían encontrado en la guerra y habían elegido construir la paz juntas. Él la despreció por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, valiente y fuerte a pesar del dolor que le causó, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Berto y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en ganar batallas empresariales, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.